Vamos a meditar en la Escritura en esta tarde. El título de nuestro mensaje de hoy es Boga mar adentro. Y este título lo hemos tomado de un pasaje muy conocido que se encuentra en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. San Lucas capítulo 5, del verso 1 en adelante. Amén. Muy bien, dice así, hermanos, en la Escritura: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Muy bien, un pasaje muy interesante, hermanos, que indiscutiblemente habla de un gran milagro. A ese pasaje se le ha bautizado como la pesca milagrosa, porque digamos que esas palabras encierran la esencia de este pasaje, de estos versículos que nosotros hemos leído. Los milagros fueron parte del ministerio público del Señor. Los 3 años y medio que el Señor, ya sin ninguna duda, manifestó ser el Mesías, estuvieron llenos de milagros. Nosotros leemos los evangelios y encontramos ahí incontables situaciones en las cuales Jesús obró tremendos milagros. Le devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, sanó leprosos, en fin, hizo multitud de milagros. Los milagros fueron en realidad una constante en el ministerio de Jesús en aquellos 3 años y medio. Pero hay algo sumamente interesante cuando nosotros hablamos de los milagros de Jesús en los evangelios. Y lo interesante es, hermanos, que ese mismo Jesús que hace 2000 años hizo aquellos milagros, ese mismo Jesús está aquí hoy en esta mañana. Y ese Jesús es el mismo, porque la Escritura misma dice de él que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Quiere decir, hermanos, que ese mismo Jesús, lleno de amor y de misericordia por el que sufría hace 2000 años, ese mismo Jesús está aquí con nosotros y siente el mismo amor y la misma misericordia y la misma disposición a intervenir a favor nuestro. Pero el problema es, hermanos, que a veces, aunque nosotros sabemos que Jesús es el mismo, quizás
no estamos viendo todos los milagros que quisiéramos ver en nuestra vida. Y si esto pasara, seguramente el problema somos nosotros, porque Cristo no puede fallar. Quiere decir entonces, hermanos, que si algo no está funcionando como debería ser, si nosotros no estamos viendo el poder de Dios manifestándose sobrenaturalmente en nuestra vida, cuando enfrentamos una prueba, cuando enfrentamos alguna aflicción, cuando pasamos por momentos difíciles, entonces algo está pasando con nosotros. Este pasaje justamente que nosotros hemos leído nos demuestra por lo menos 3 actitudes con las cuales los discípulos se acercaron a la consumación de aquel milagro. Es decir, 3 actitudes, 3 situaciones, 3 maneras en las cuales Simón Pedro y los pescadores que le acompañaban se aproximaron a Jesús para que aquel milagro se llevara a cabo. ¿Cuáles son esas 3 cosas que sucedieron con aquellos hombres para que la pesca milagrosa se consumara de aquella manera maravillosa? En primer lugar, hermanos, tuvieron que obedecer la orden de bogar mar adentro. Cuando nosotros leemos el texto con cuidado, hermanos, podemos asumir con bastante claridad que en aquel lugar se pescaba de noche. Parece que recién amanecía y los pescadores salían de lo profundo del mar hacia la playa. Simón y los demás estaban limpiando sus redes. Las redes eran sus herramientas de trabajo. Las redes eran sus instrumentos primarios de trabajo. Y ellos los estaban limpiando para dejarlos listos para la noche en que volverían a entrar mar adentro para intentar otra vez pescar. Esto nos lleva a la conclusión de que en aquel lago de Genesaret se pescaba de noche. No sé dónde está la clave de este asunto, pero entiendo que hay algunos lugares en que los pescadores salen a trabajar por la noche y no por el día. No he investigado, no pude encontrar a qué se debe que en algunos lugares pescan de día y en otros pescan de noche. Pero obviamente Simón y los demás pescaban por la noche. Él mismo le va a decir al Señor en el verso 5, porque toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Es decir, su trabajo era nocturno, su trabajo era por la noche. Al amanecer, ellos salían con sus barcas a la playa para comerciar lo que habían pescado. Quiere decir, hermanos, que el lago de Genesaret, en el amanecer, en las horas tempranas de la mañana, se poblaba de gente. Unos llegaban a comprar, compraban para revender, en fin, era prácticamente un pequeño mercado de pescado, de mariscos, de todo lo que ellos podían pescar en el mar. Entonces, hermanos, siendo que ahí pescaban de noche, el Señor le va a dar una orden a Simón: boga mar adentro a las 11 de la mañana, más o menos. Dicen los expertos en literatura sagrada que serían más o menos las 11 de la mañana, porque fíjense bien en lo que leímos lo que sucedió. Los pescadores salieron de trabajar toda la noche. El Señor vio la barca de Simón y le dijo: empújala un poco hacia adentro, y desde ahí comenzó a predicar. Predicó varias horas, porque entonces no predicaban el poco tiempo que predicamos ahora, predicaban mucho tiempo. El Señor enseñaba a la gente muchas cosas. Entonces serían más o menos las 11 cuando después de predicar le dice: ahora mar adentro. Mar adentro quiere decir alta mar. Mar adentro quiere decir irse a la profundidad. Mar adentro quiere decir apartarse de la orilla, perder de vista la playa e irse a lo profundo. El Señor le da esa orden a Simón
y él la obedece. Pero es interesante esto, hermanos. Aquello fue un milagro. Estamos seguros de que fue un milagro porque en el verso 9 dice que aquellos hombres se llenaron de temor, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Simón Pedro y de todos los que estaban con él. Este temor, hermanos, nace de darse cuenta ellos que aquello era un acto sobrenatural, que aquello era un evento sobre el cual el hombre no tenía control. Aquel era un evento en el cual Cristo Jesús, el Hijo de Dios, había demostrado que Él es el Señor de la creación. Y esto había generado en ellos grande temor. La pregunta entonces es, si aquello fue un milagro, si aquello fue un acto sobrenatural de Dios, entonces, ¿para qué llevarlos mar adentro? ¿Pudo ser en la orilla o no? Pudo ser en la orilla, pudo ser un poquito más adelante, pudo ser donde el agua le llegaba hasta las rodillas, pudo ser donde el agua le llegaba hasta la cintura, pero el Señor les dice, bogan mar adentro, van hasta la profundidad. Recordemos, hermanos, que Jesús era sobre todas las cosas un maestro. Y por eso la gente le llamaba maestro. Este no fue un título que él reclamó. Esto no fue un respeto, una consideración que él demandó de los hombres. La gente le llamó maestro. Y le llamó maestro porque de cualquier situación, de cualquier circunstancia, de cualquier evento, él sacaba provecho para enseñarles algo. Y en este caso, hermanos, no es la excepción. ¿Por qué les dijo vayan mar adentro? Porque quería demostrarles una verdad que para ellos era importante y para nosotros también. Los grandes milagros de Dios se dan en la profundidad, no en la orilla. El Señor quería que ellos entendieran que si andaban buscando una intervención sobrenatural y poderosa del Señor, tenían que ir a lo profundo. No podía ser en la orilla. Quería que comprendieran que Dios también tenía profundidades al igual que el mar, y que si ellos estaban buscando de Dios un favor especial, tenían que internarse en sus profundidades. Esto es importante para nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros, hermanos? Porque nos recuerda que si queremos ver milagros de Dios en nuestra vida, no podemos quedarnos en la orilla. Nosotros llegamos a la orilla, hermanos, cuando somos salvos. Cuando nosotros somos salvos, si ustedes lo recuerdan, prácticamente conocemos muy poco del Señor. Basta con que conozcamos que solo Él nos puede salvar, que tengamos fe en su sacrificio en la cruz del Calvario y somos salvos. Es poco lo que conocemos de Él. De Él hemos conocido apenas su poder salvífico y con eso basta para que ese primer gran milagro se produzca en nuestra vida. Porque ese es un milagro grande. Es un milagro, hermanos, enorme. Recordemos cuánto batalló el Señor con cada uno de nosotros para que viniéramos a Cristo. No fue fácil. En algunos duró bastante tiempo, años quizás, en lo cual nos negábamos a reconocer que éramos pecadores y que necesitábamos ser salvos. Huíamos de las invitaciones que nos hacían a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pero, hermanos, eso fue la orilla. Llegamos, nos mojamos los pies. Quizás el agua nos llegó hasta las rodillas y fuimos salvos. Magnífico, pero eso es la orilla. Hoy en día, hermanos, quizás estamos necesitados de un favor especial de Dios por diversas razones o diversas circunstancias. No se va a dar en la orilla. Tenemos que ir a la profundidad. Comparemos, hermanos, la profundidad de Dios
con el mar natural. Qué envidia sentimos de aquellas personas que se meten en una tabla y están allí donde se forman las olas. Qué envidia, hermanos, ver cómo las olas le bañan con toda su plenitud y su frescura, mientras nosotros estamos en la orilla con ¿el qué? Con un pequeño depósito que es con la taza para el café y nos estamos echando agua. Refresca, relaja y todo lo que ustedes quieran, pero qué envidia de aquellos que están en lo profundo, de aquellos que están recibiendo toda esa frescura. Uno los mira y dice, no es justo. ¿Cómo disfrutan ellos de esa plenitud? De esto está hablando, hermanos, este pasaje. Ahora, no estoy diciendo que la próxima vez que vayan al mar se metan hasta allá, no. Esas gentes tienen algunas habilidades especiales que han conocido, que han practicado y por eso están allá. Pero lo que sí estoy diciendo es que en nuestra relación con Cristo tenemos que ir a lo profundo. El boga mar adentro es para nosotros. El boga mar adentro, hermanos, es la palabra de Jesús para nosotros en este tiempo. El Señor nos está diciendo, si quieren ver milagros, búsquenme en la profundidad. Y buscarlo en la profundidad, ¿qué significa? Buscarlo en la profundidad significa, hermanos, que Cristo no sea solamente el Cristo del domingo en la mañana y eso fue todo. Buscarlo en la profundidad, hermanos, significa que tenemos años de estar en la iglesia y nunca hemos servido en nuestra iglesia local. Entrar en la profundidad implica, hermanos, tener una comunión con el Señor a través de la oración. Buscarlo en la profundidad implica adorarlo en espíritu y en verdad. Buscarlo en la profundidad significa estudiar su palabra con cuidado, con atención, con disciplina. Buscarlo en la profundidad implica, hermanos, prácticas como el ayuno, la vigilia y tantas otras cosas que generan actividad espiritual en nuestra vida. Cuando nosotros leemos las historias de los grandes hombres de Dios en la Escritura, todos tienen algo en común. Tuvieron una relación intensa con Dios. Lo miraron cara a cara. De Moisés, el Señor dijo, a otros profetas ustedes los conocen, pero a este yo le hablo cara a cara. Este se ha encontrado conmigo, este me conoce a mí. Moisés se encontraba con el Señor, hermanos, y cuando terminaban aquellos momentos de adoración, tenían que cubrirle la cara porque de él salía una luz brillante, intensa, y tenían que cubrirlo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que esa relación era viva, era real, no era una relación que se daba cada cierto tiempo, era una relación permanente. Este hombre conocía las profundidades de Jehová. Bogar mar adentro, hermanos, significa dejar la orilla, impulsar la barca de nuestra vida hacia la profundidad, hasta el punto que podamos percibir a Dios hablándonos, hasta el punto que podamos percibir a Dios estableciendo una relación permanente con nosotros, que nosotros podamos hablarle y Él nos pueda hablar a nosotros. Entrar en la profundidad, hermanos, significa abandonar la vida cristiana religiosa y convertir la vida cristiana en una relación vigente y viva con Cristo Jesús.
Entrar en la profundidad, hermanos, significa comprender que nosotros ya no adoramos a un Cristo muerto que cuelga de un crucifijo. Adoramos al que camina sobre las aguas, al que vive y reina, al que tiene poder, al que tiene autoridad, al que tiene soberanía para intervenir en nuestra vida de manera sobrenatural. Quizás todos nosotros andamos buscando un milagro. Si no ahora, lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida y quizás lo hagamos en otro momento de nuestra vida. Si estamos necesitando un milagro, esas cosas no se dan en la orilla. Ya estuvimos demasiado tiempo en la orilla. Boga mar adentro. Entra en la profundidad del Dios Altísimo y verás el poder de Dios cambiando tu vida y haciendo provisión para tu necesidad. Pero no se puede hacer en la orilla. Abandonemos, hermanos, ese baño de la orilla que a veces es mitad agua y mitad arena, y entremos en la profundidad. Ahí donde está la verdad del Dios que nos ha salvado. Ahí donde vamos a descubrir la esencia y la naturaleza misericordiosa de ese Dios que nos ha salvado. Y veremos el poder de Dios. Entonces sí que vamos a ver a nuestro Dios echando al mar al que nos perseguía. Jinete y caballo habrá echado a la mar, porque Él es Jehová de los ejércitos, el Dios grande y poderoso que puede cambiar nuestra vida. La segunda cosa que tuvieron que hacer fue aceptar que Jesús es la verdad. Pedro y los demás pescadores, hermanos, conocían bien a Jesús. No crean que era primera vez que Simón y los demás escuchaban predicar a Jesús. Parece que esto de ver una barca por ahí y decirle muévanla más allá porque voy a predicar, era algo común en Genezaret. Esto era algo que el Señor practicaba continuamente en aquel lugar. Como ya hemos dicho, cuando los pescadores salían, si ustedes se dan cuenta, hermanos, en nuestros países, en los muelles pesqueros, hay una hora en la que sale todo el pescado y eso se llena de gente. Es un mercado. Gente comprando, gente vendiendo, multitudes llenan aquel lugar. Lo mismo sucedía ahí. De manera que el Señor tenía por costumbre decirles, empujen la barca que voy a predicar. Ahora, los primeros que oyeron el mensaje fueron los pescadores, los dueños de la barca. Para ellos no pensemos que esta es primera vez que Simón escucha predicar al Señor. Esta gente había escuchado predicar a Jesús infinidad de veces. Estaban, hermanos, impactados por el mensaje de Jesús. Mientras limpiaban las redes, cada mañana escuchaban el mensaje del Evangelio, escuchaban las enseñanzas del Maestro y seguramente muchas veces se habían emocionado con el mensaje de Jesús, con la predicación de Jesús, pero esta vez irían más lejos. ¿Quién sabe cuántas veces estos hombres se habían quebrantado en sus emociones, en su interior, al escuchar la verdad del Evangelio de Jesucristo? Pero esta vez, hermanos, las cosas iban a ser diferentes. ¿Por qué? Porque se les iba a demandar algo que para ellos no era fácil. A ellos les dijo el Señor, como ya hemos dicho ahí por las 11 de la mañana, boga mar adentro. Mar adentro quiere decir irse a lo profundo, perder de vista la playa y entrar en la profundidad del mar. Era una distancia grande, hermanos, y una vez en alta mar se perdía el punto de referencia de la tierra y el pescador comenzaba a guiarse por su habilidad para conocer el movimiento de las aguas y todo lo demás. La orden de meter las barcas, hermanos, no era fácil para Simón y para los demás. ¿Por qué? Porque ellos eran expertos pescadores.
Generalmente, hermanos, en aquella época, en los evangelios, ustedes van a ver continuamente cómo el oficio del padre se heredaba a los hijos. Un ejemplo, José fue carpintero, Jesús heredó el oficio de su padre legal y fue carpintero, porque el oficio se heredaba de padres a hijos. Quiere decir, hermanos, que en el caso de Simón y de todos los demás, ellos eran generaciones de pescadores que sabían su oficio como nadie. Ustedes saben que los pescadores conocen los hábitos de los peces. Ellos saben dónde se reúnen. Ellos saben dónde es posible que existe el mayor número de peces. Es parte de su conocimiento. Y Simón y los demás hermanos tenían este conocimiento y sabían una cosa perfectamente bien. En Genezaret la pesca es mejor de noche, no de día. Pero el Señor les dice a las 11, boga mar adentro. Y entonces viene el gran problema, la gran polémica. ¿Cómo nos vamos a meter a media mañana si aquí se pesca de noche? Ustedes leen ahí que Pedro comienza a cuestionar al Señor prácticamente y le dice, Señor, toda la noche hemos trabajado sin pescar nada. Yo creo que él está diciendo, mira, déjanos dormir, comer y en la noche nos metemos con todo gusto otra vez. Pero el Señor les dice, boga mar adentro. Esto no era fácil, hermanos. No era fácil porque la mente de aquellos hombres estaba condicionada por el conocimiento de vida que ya tenían, por la experiencia de vida que ya tenían. Pedro está pensando, si nos metemos ahorita, lo único que vamos a sacar es lodo y alguna sandalia que se le haya caído a alguien, pero no vamos a pescar nada, porque aquí se pesca de noche. Pero fíjense en algo, al mismo tiempo, hermanos, que su mente les cuestionaba respecto a si se podía pescar o no, al mismo tiempo se daban cuenta de que ellos habían sufrido una pérdida enorme. Porque para un grupo de pescadores como este, hermanos, no pescar nada en una noche era prácticamente la quiebra de su negocio. En aquel tiempo, hermanos, no era el tiempo de las grandes empresas multinacionales, no, eran empresas pequeñas, todo era en pequeño, y para una empresa pequeña no pescar nada en una jornada significaba perderlo todo. De manera, hermanos, que en Pedro hay una lucha. Por una parte, su experiencia le dice, aquí se pesca de noche. Pero la otra le dice, lo has perdido todo. Y por lo que sabes, este hombre hace milagros. Este hombre sana a los enfermos. Este hombre ha limpiado leprosos. Este hombre le ha devuelto la vista a los ciegos. Y si has perdido mucho en tu vida, no hay mejor persona en que puedas poner tu esperanza que Jesús de Nazaret. Amén. Fíjense qué interesante este problema que hay en él. Pedro entonces, hermanos, da un paso tremendo y le dice, Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Estas palabras son interesantes, hermanos, porque Simón le está diciendo, Señor, yo sé que aquí no vamos a agarrar nada, pero como tú dices, prácticamente le está echando la culpa, ¿verdad? Pero como tú dices, entonces en tu nombre, bajo tu responsabilidad, voy a tirar la red. Si no sale nada es culpa tuya, no es culpa mía. Simón, hermanos, se está curando en salud. Y dice, si aquí no sale nada, pues yo no me equivoqué. Fuiste tú por estar diciendo que echemos la red a esta hora. Hermanos, lo hizo en el nombre de Jesús y las redes se rompían. Aquel milagro se consumó
porque Pedro fue capaz de declarar que todo lo que él sabía era nada en comparación con la verdad que era Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Confió en él y el milagro se pudo producir. Esto también es importante para nosotros, porque si queremos ver milagros, hermanos, tenemos que creerle al Señor más que a nosotros mismos. Porque todos nosotros tenemos ideas preconcebidas acerca de muchas cosas. Nosotros estamos llenos, hermanos, de creencias, de tradiciones, hasta de supersticiones. Y nosotros decimos, no, yo ya soy cristiano, pero no pasamos debajo de una escalera. No, yo ya soy cristiano, pero cuidadito con que rompan un espejo aquí adentro de la casa. Ya somos cristianos, pero no barremos los pies de nadie porque se va a casar con su suegra o algo así. Es una maldición terrible. Esas cosas, hermanos, echan raíces en nosotros. En una ocasión vi a unos hermanos que fueron a almorzar con su pastor a un restaurante de comida china. Había ahí música china que a saber qué dice. Había incienso y un Buda enorme en la entrada, ¿verdad? Entraron como si nada, comieron y todo lo demás. Y cuando estaban pagando, con disimulo le sobaron la panza al Buda. No vaya a ser que sea cierto eso de la maldición, o que sea cierto eso de la buena suerte. Porque, hermanos, las creencias y las supersticiones son parte de nuestra construcción mental. Y por eso es, hermanos, que muchas veces nosotros le creemos más a nuestra mente, a nuestra lógica humana, que a Jesucristo, que es la verdad. El Señor puso en esta situación a Simón Pedro para que por fin decidiera derribar todo lo que él creyera o había creído como la verdad. Que por fin decidiera confesar que sobre toda verdad que él pudiera haber conocido en su vida, había una mayor. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El nombre que es sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Él tuvo que creerle al Señor y dijo, en tu nombre lo voy a hacer. Y lanzó la red, hermanos, y aquella red se rompía. Cuando la lógica, hermanos, nos quiere robar nuestra confianza en Cristo, recordemos una cosa, que creo que le ayudó mucho a Simón. Simón, como ya lo hemos dicho, había perdido mucho en su vida. Y esto creo yo que de alguna manera lo estimuló a creer. Yo creo que Simón calculó y dijo, bueno, yo entiendo mucho de pesca, soy un experto, y súmenle ustedes algo a esto. El que le daba la orden de entrar mar adentro a las 11 de la mañana era un carpintero. Siquiera hubiera sido otro pescador, aunque fuera novato, pero ya sabía algo. Pero un carpintero, ¿qué tienen que ver las mesas y las sillas con los peces? Qué difícil fue para Simón aceptar que este hombre que era carpintero le dijera qué tenía que hacer en un oficio que él conocía perfectamente. Sobre él, el que él tenía una gran experiencia, una vasta experiencia. Y sin embargo, hermanos, este hombre, creo yo, que fue estimulado a creer en Jesús porque lo había perdido todo. Entonces, hermanos, cuando la lógica humana nos comience a nosotros a querer robar nuestra fe, cuando la lógica humana comienza a decirnos, ya no se puede hacer nada, cuando la esposa escucha su voz lógica femenina que le dice, este ya no tiene remedio. Es el momento, hermanos, de recordar cuánto hemos perdido.
Si hemos perdido mucho, este es el momento de entregar nuestra esperanza en las manos de alguien seguro, de alguien que triunfa, de alguien que no ha perdido una batalla, y ese se llama Jesús de Nazaret. Amén. Es el momento de descansar en Él. Es el momento, hermanos, en el que nosotros debemos decir, solo Él nos puede sacar de esta situación. ¿Qué hemos perdido nosotros? Salud, trabajo, relaciones. ¿Cuántas madres o padres están sufriendo la rebeldía de los hijos? Un problema bastante común en la vida de nosotros. Mirar cómo nuestros hijos, criados en alta estima, se nos escapan como el agua entre las manos. Y no podemos retenerlos. Quisiéramos amarrarlos y encerrarlos en la casa, pero va a llegar la policía y nos vamos a meter en un problema. No podemos detenerlos. Sin embargo, hermanos, hay uno que los puede cambiar. Y Él nos dice, echa la red. Nosotros podemos decir, pero es que, Señor, con este no se puede. Señor, ya lo probamos todo. Señor, ya lo intentamos todo. Si usted ha perdido mucho, solo hay una persona que se lo puede devolver. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En Él tenemos que descansar. En su nombre tenemos que echar la red. Fíjese que en su nombre quiere decir en tu poder, en tu majestad, en tu soberanía, en tu responsabilidad, si queremos. Es correcto, porque nosotros ya no podemos hacer mucho. Nosotros ya no podemos hacer todo lo que quisiéramos, pero el poder de Dios está intacto. A Él no le ha pasado nada. ¿Se recuerdan ustedes de Moisés y su experiencia en aquella cesta en el río Nilo? Jocabed, su madre, había tenido a Moisés en el peor momento, se le ocurre nacer a Moisés. Faraón había ordenado que todos los hijos de las hebreas murieran. Quería aniquilar la nación hebrea. Y matando a todos los varones, se acababa el problema. Entonces dijo, todos los hijos de las hebreas tienen que morir. Jocabed lo escondió durante 3 meses, dice la Escritura. A los 3 meses ya no lo pudo esconder más. Aquel niño, hermanos, medio quería llorar y ya le estaban dando de comer. A los 3 meses imposible esconderlo más. Entonces, hermanos, esta mujer lo pone en una cesta a un niño de 3 meses y lo suelta en el río Nilo. Muchos piensan, qué madre más desnaturalizada, qué madre más fracasada que no quiso ver la muerte de su hijo y lo dejó ir en el río. Pero parece que la historia es otra. La historia es otra porque le dice a su hija María, hermana de Moisés, ve y mira qué pasa con el niño. Lo cual quiere decir que ella en ningún momento pensó que su hijo iba a morir. Aquel fue un acto de fe. ¿En qué sentido? Jocabed, hermanos, lo puso en la cesta. Y en un acto de fe, quitó su mano de la cesta, convencida de que al quitar su mano, Jehová ponía la suya y Él lo salvó de las aguas. Amén. Él lo sacó de las aguas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios llega mucho más allá de lo que nosotros creemos. Tiene mucho más poder de lo que nosotros pensamos. Porque Jocabed se habría conformado, hermanos, con que su hijo no muriera. Pero su hijo, hermano, no solo no murió, sino que le pagaron para que lo criara. Es la única madre que conozco que le hayan pagado para que críe a sus hijos. Con una mano agarró el niño y con otra agarró el dinero. ¿Qué le habrá entusiasmado más? No sabemos, pero lo cierto es
que aquella madre que se moría de pena al no poder esconder más a su hijo, ahora estaba llena de gozo y alegría. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre supera nuestras expectativas si echamos la red en su nombre. En su nombre que tenemos que echar la red, porque es el nombre de Él el que es poderoso. Es su nombre el que es sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si el Señor le dice a usted, echa la red, no se ponga a pensar, esto está muy difícil, esto ya no se puede, esto usted diga, en tu nombre lo voy a hacer. Tú sabes en lo que te metes y le aseguro que Él tiene poder para hacer un milagro. Amén. Él tiene poder para transformar cualquier situación. Y toda madre que hoy sufre la lejanía de su hijo, el alejamiento de su hijo o de su hija, le puedo asegurar que el Señor se la va a traer de nuevo y se la va a traer cambiada, porque Él es todopoderoso para hacerlo, porque Él es el Señor de los milagros, pero eche la red en su nombre. Descarte todas las negativas que su mente humana le presente. Reconozca que el problema es grave, pero para un gran problema, un Dios más grande, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si el problema es grande, Él es más grande y puede transformar aquella situación tan difícil. Finalmente, tuvo que reconocer que necesitaba salvación. En el verso 8, hermanos, dice que Simón Pedro cayó de rodillas delante del Señor y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando se va a la profundidad y se encuentra una persona con Dios cara a cara, en ese momento tiene tanta conciencia de que es pecador que descansa plenamente en Cristo para vencer sus debilidades. Si no vamos a la profundidad, vamos a seguir creyéndonos perfectos, vamos a seguir creyéndonos santos, vamos a seguir creyéndonos limpios, vamos a venir de un ayuno y le vamos a decir a los hermanos, no me toque que aún no he subido al Padre. Porque en la orilla, hermano, no se tiene conciencia de cuánto necesitamos al Señor. Es en la profundidad donde uno descubre que somos pecadores y que cada día que nos levantamos necesitamos de la ayuda de nuestro Salvador para vencer nuestras debilidades. No esperemos que vamos a ver el milagro de nuestra transformación en la orilla echándonos agua con una cubeta. Eso lo vamos a ver en la profundidad, cuando estemos allá entre aquellos que se gozan de las profundidades de Dios, porque ahí, hermanos, vamos a saber quiénes somos y vamos a saber que tenemos un Dios que nos puede transformar plenamente para hacernos mejores hijos de Dios y para que el milagro que andamos buscando lo podamos ver realizado en nuestra propia vida. Amén. Gloria al Señor.